Hola, hola. Vamos comenzando con un nuevo especial, en esta ocasión de Involk. Vamos a cruzar los dedos y pedirle ahí a la Morrigan que nos apañe con la conexión a internet. Eh, Espero que no tengamos problemas, que no tengamos interferencias. Y vamos a esperar también a que se nos una nuestra coanfitriona Evelyn. Mientras tanto, por favor, me dicen si es que se escucha bien el audio y si es que no tenemos ningún tipo de problema. Y se empieza a conectar gente. Eso. Acompáñanos el día de hoy porque, bueno, hace mucho tiempo ya que no hacíamos un live. Hemos estado un poquito ocupadas. Y la idea es que ojalá en esta ocasión sea un poquito más interactivo. Así que vamos a estar leyendo sus comentarios, respondiendo sus dudas. Así que ahí para que le vayan avisando a todos sus conocidos de que ya estamos online. Estoy bien. Y bueno, como siempre, vamos a cumplir con el rigor de las introducciones, que somos el Nido de la Corneja, grupo de devoción a la diosa Morrigan en Chile. Somos un conjunto de eh, personas de distintas tradiciones que tienen en común que trabajamos con la diosa Morrigan. Y ahí viene llegando ¡Ay, sí! la Eve. ¡Sí! Estaba haciendo la Vamos, introducción de rigor. muy bien, maravilloso. ¡Ay, que te ves regia estupenda hoy! Muy linda. Tú también. Estamos en los contrastes. Muy primavera, ya modo todavía invierno. Sí, no, acá el verano ha estado súper raro, como que ha llovido bien seguido, no parece verano, pero hoy día por fin hizo calorcito, así que ya ando en manga Oh, qué bueno, cortita. maravilloso. Sí, ustedes no saben nada, que en realidad nosotros ocupamos los live para ponernos al día con la Eve, porque si no, no nos pillamos nunca. No, porque cuando decimos vamos a hacer videollamadas, se nos olvida. Hoy sí, soy lo peor. Es que está muy Ya. intensa la vida. Sí, ya tenemos un asistente. A ver. ¡Ay, Lalita! Sí, se quería comer las papas fritas que el Pablo me tenía. Oh, buen marido, oye, Pablo, pendiente con las papas fritas. Cariño a Sí, él. y esta niñita que se quería comer todo. La chancha. Mira, está la Clau también que dice que llegó justo. Así Sí, que andamos justo. Estamos con super horarios muy international. distintos. A ver, acá son las 6 de la tarde. Para la Morín son las 12. Así que acá ya, de la ya es noche. 2. Y para Acá la ya es Clau 2. son las 3 o 2 de la tarde. Estamos en el pasado, en el presente y en el futuro. Sí, a las 3 de la tarde. Están a 3 Mira, horas. mira, en Y una de ustedes están a esas, 9. claro, claro, porque Sí, con Chile son 6 horas de diferencia. sí. Podríamos pedirle ahí a la Elena que nos mande un saludo desde Tokio. Ahí con no sé cuántas horas de diferencia tenemos Para. ya. Y a Sofía dice, claro, allá en Chile son las 6. Sí, Así que andamos así como muy international. obvio. Eh, yo Hoy. estaba contando un poco que para el día de hoy, en realidad, no tenemos un tema en específico esta vez. No vinimos preparadas. Mm, No hicimos la tarea. Porque se nos apareció Involucro, como todas las Qué raro. festividades. Como que uno parpadea así, puf, oh, ya toca celebrar de nuevo. Pucha, carrete, obligada. Qué pena.
complicado, será un podcast, algo será así. conversación amena. Entonces yo le proponía a la Eve que hiciéramos ese tipo picoteo, que sea como bien random, vamos a ir saltando de un tema a otro, hablando de distintas Ujú, cosas que se nos vayan ocurriendo, pero también hacerlo interactivo. Así que si la gente que está ahí en el chat se nos quiere unir, tirando preguntas, comentarios, temas, démosle. feliz, sí. Y bueno, y haciendo la introducción de rigor, que somos el grupo de devoción en la diosa Morrigan en Chile y que más que nada estamos intentando proveer información relativamente confiable. Y lo digo así como relativamente porque en verdad ponemos nuestro mejor esfuerzo, pero Sí. bueno, se hace lo que se Siempre puede. se puede mejorar. Sí. Siempre va a aparecer alguna información arqueológica que derriba todo lo que sabemos hasta hoy. O vamos a descubrir un texto nuevo que dice como, eso que dije hace 2 años atrás Sí, estaba completamente equivocado. sí, Pero ya, tratamos de hacer como nuestro mejor aporte posible con las bases que tenemos en español, porque sabemos que hay muy buena información afuera en exacto. inglés, pero que para muchos de repente es una barrera idiomática, así que... Y por eso también estamos siguiendo las tradiciones de la rueda de acuerdo al hemisferio sur, porque hay gente que dice, pero ¿y por qué estás poniendo especial de Imbolc Bueno, en agosto? Y es como, bueno, porque estamos siguiendo el calendario de acuerdo al hemisferio sur. y de acuerdo a los ciclos de la naturaleza, porque no es solamente porque, no sé, la Morín está en el otro hemisferio y yo acá, porque nos ha pasado igual dialogando con algunas personas que celebran las festividades como en el hemisferio norte. Y para nosotros como que nuestra apuesta es como que ya tenemos, ya pasamos, yo creo, por el pasado cristiano que se celebran las cosas porque el calendario gregoriano lo dice tal cual. Nosotros somos de la idea de que como las religiones paganas o la forma en que se lleve la espiritualidad va muy relacionada con la naturaleza, entonces acá en el hemisferio sur no podríamos estar celebrando la cosecha en estos tiempos cuando recién están apareciendo como los primeros brotes y de a poco viene como reapareciendo la naturaleza. De a poco venimos saliendo de la cuevita del invierno, como que recién estamos mirando si vale la pena salir o no. O sea, Entonces sería como muy en extraño. teoría Hay gente todavía que está sí, y lo respetamos. esa idea como de Invol, que es como que las semillas están bajo la tierra. Todavía no las vemos porque todavía hay nieve, pero están Sí, eclosionando. sí. Respetamos que haya gente que quiera seguir con el calendario de la tradición, pero nuestra apuesta va mucho más a una relación como experiencial con cómo llevamos la Ya no. espiritualidad. ¿Tiramos al Kawin al tiro? Tiramos al Kawin al tiro. No. Ya, yo no, Así que, no tenía vinito preparado, así que le pedí a Lleve ahí que me hicieron combinado. Así que oh, y ese contecito. ya que dijimos, le pusimos el eslogan no oficial a nuestro podcast, es que Sí, bebemos y sabemos cosas. sabemos cosas. Y a la Es, Clau tiene un comentario pregunta. que venga la modelo entonces. Tiene su Sí. comentario pregunta. Cuenta. La copucha, sí. Esto es como. Este ya es como ¿cómo copucheo pagano. Traiga su tejido, Mm. traiga su bebida favorita. Puede ser tecito, cafecito o algo más fuerte. Y una hila mientras la otra le da cuerda, pues traemos el kawin. Kawin pagano. No, es que el mundo es muy pequeño. El mundo pagano es muy pequeño. Así yo pensaba que del Día del Orgullo Pagano, el primero que fui, que tiene que haber sido 2010, 2011, de ahí conozco como a muchas personas que se han mantenido hasta el día de hoy. El otro día como en la pega estábamos hablando y salió a relucir a propósito del... Ah, Oye, la Clau pregunta si es que se sigue, puede unir al video. Le decimos que sí, ¿no? obvio que sí. ¿Se puede? O sea, ¿Instagram lo permite? Si Instagram lo A- permite, a- yo creo que sí. ¿Aguanta? Hoy, ¿Aguanta o, no, o se cae? hoy salió en la pega a relucir el tema a propósito de un matrimonio. Casa Bercana, y mi cara fue como, hola,
¿Estáis Yo también me quería trabajando? unir a la copucha. Sí, estoy trabajando. Muy Sí. VIP. Oye, vea, antes de que empecemos, Clau, ¿te quieres introducir un poco? Porque no sé si la gente te conoce, nosotros estamos muy felices de tener a la Clau aquí. Sí. Nadie me conoce. Yo soy amiga de la Eve y esa es mi única función acá. No, hay cosas importantes. Con la Clau me acompañó al primer día del Orgullo Pagano, cuando conocimos a mucha gente buena, extraña, Y no tan buena. Y rara. conocimos de todo. Sí, cuando eran todavía los días del Orgullo Pagano antiguos, que eran como sin ferias, sin esas cosas. Entonces vimos de todo. Vimos presentaciones de grupos de música, vimos locos combatiendo, que después con el tiempo han ido tomando nombre, como Chris Oh, aparte, saludos para el los Chris. hueones pegándose. Sí. Entonces, como que llegó, me acompañó a Y éramos aquella muy instancia que jóvenes, era como, ni me acuerdo cuántos años teníamos, pero éramos muy jóvenes. Fue ayer, sí somos éramos súper unas jóvenes nosotras. lolas. Éramos unas niñas, Sí. unas bebés. Estaba sacando Cuando la las, cuenta, a la Eve yo la Ujú. conocí para el Día del Orgullo Pagano en Valpo. Y eso fue por ahí por el 2015. O sea, llevamos para los 9, 10 años ya de que conozco a la sí, Eve, imagínate. imagínate, Y ustedes sí, estaban imagínate, con la Clau, con el Día llevamos del Orgullo Pagano en Santiago 19 mucho años que antes. nos conocemos. Mucho antes. El próximo año vamos a cumplir 20 Uh, años, porque nos conocimos a los 10 o este año. Sí, pues el no, yo creo que el próximo año ya van a ser próximo. 20. No había ni Sí. hecho cálculos, soy una pésima amiga. No, es que uno empieza a Ah, Sí, no. tenemos que hacer calcular algo para el cuando se próximo conoce, año. Vamos a uno mandar ahí a empieza a la calcular inspección de amistad. cuando que nos conocimos en cuarto medio en el pro, entonces fue como un día hablando cosas de la U, y fue como, no, yo entré en el 2006 a la U, entonces el 2005 nos conocimos con la Clau, y con otros sujetos también aquí en el pro. 2005 ya, entonces el próximo año. Hoy se Ok, nos, yo Sí, se fue, nos hundió el Rodrigo quiero, también, así que un saludo ahí al Rodrigo. Nos está viendo. quiero solo decir una cosa. Primero, que esta amistad se ha sostenido gracias a la Eve porque yo soy un desastre, así que si no es por ella, yo no tendría amigos. Así de simple. oh, Pero Te la queremos, amistad Clau. también va en que te quieran sí. como eres, así que... Y no me acuerdo lo otro que iba a decir, pero sí tengo una pregunta que creo que es pertinente porque yo creo que hay más gente ahí que quiere no saber de nuestras vidas, Mira, al menos personales, no de la íntimas. mía, que es cero importante. Pero ya, ok, mira, no sé si tiene que ver con esto, pero me llamó mucho la atención. Mi mamá me contaba ayer que mi mamá se crió en el campo, en el sur de Chile, en el campo, en la cima de un cerro. Así se crió mi mamá, a los Heidi. Y mi abuelita, el primer día de agosto, todos los años, les daba, espérate, deja ver qué fue lo que les daba como unas bolitas de ajenjo. Y no tengo idea cómo hacía eso. Y los hacía lavarse muy bien con agua fría en la mañana. Lo primero en la mañana, lavarse muy, muy, muy bien con agua muy helada, como de vertiente, y comer unas bolitas de ajenjo, como digo, no tengo idea, mi mamá no tiene idea cómo eran o cómo las hacían, pero todos los años hacían Esas eso. Y no bolitas se sabe las por qué daban a tampoco. las niñas. Los Sí, niños se a las comían. O a todos. todos. Sí, los niños se los comían. No creo que sea muy saludable, pero todos en la familia se lo comían. O sea, el ajenjo Y es una hierba medicinal, así que es como comerse una bolita Sí. de menta, me imagino. Pero es yo Menta es amarga. también me como esa imagino, extraña. El ajenjo es amargo, eso sí. Sí. pero Pero es lo bueno, es que me saludable. llama la atención es que sea el 1 de agosto y no sabemos por qué. ¿Cachai? Es como algo que suena que es como algo, una tradición muy, muy antigua y Sí, no, pues, y no esa es Pero tenemos idea ¿sabes por qué? qué. una Y me llamó tanto la Me atención. hace igual sentido. Quizá de una forma A ver. indirecta, porque no creo que quizá tu abuelita haya sido como consciente, pero por lo menos Ujú. la fiesta de Imbolc en sí está asociada a una fiesta de purificación. Es una fiesta donde de Mm. hecho se incluye el tema de la limpieza, de bañarse, de limpiarse. Ahora, el tema que me llama la atención es que Imbolc en el hemisferio norte, que es como de donde vienen las tradiciones
populares, cae en febrero. Entonces, que lo Mm. hagan en agosto, porque generalmente en Chile o en Latinoamérica estas tradiciones europeas que llegaron se mantuvieron, pero se mantuvieron más pegadas a En la la fecha. fecha porque estaban Ah, relacionadas como al calendario claro. cristiano Ujú. que a una cosa de observar la naturaleza. Mm. Entonces, que haya sido en agosto igual es como raro, es como Es que raro, ¿cierto? se mantuvo el mensaje, pero no Pero a la lo fecha. mejor no es tan raro, considerando que, si lo pensamos, que la tía, la mamá de la Clau viene de la novena región, Ujú. corazón novena región, donde está como full, como la mezcla cultural y en esa época yo creo que la tradición que todavía pegaba mucho de los pueblos originarios, Oh, sin y acá en duda, estos sí. días es la Yemanjá, en estos días, al menos en Mira. el norte es como la Yemanjá, entonces Ujú. tiene que haber habido algo. Sí, o sea, si Mm, pensamos mm. que en algún momento Imbol es Imbol en el hemisferio norte por Brigitte y como que se asocia mucho a Brigitte y yo creo que ahora lo tenemos como Brigitte, pero antes tienen que haber sido distintas deidades. Sí, Y de acá, hecho, sí, 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 se quieren dar ah, así como un trabajo un poco más latero. Hace tiempo atrás, muchos años atrás, publiqué en el grupo de Facebook del Nido de la Corneja, hay un material escrito donde hice todo el trabajo de investigación sobre la fiesta de Imbolc y tiene muchos antecedentes, por ejemplo, de las Lupercalias romanas, como dices tú, de Brigitte y del culto también a los guerreros celtas en Irlanda. Y hay un montón de festividades por toda Europa en esta época que tiene que ver como con la época oscura, Ujú. entre Yule e Imbolc, que es como entre el solsticio de invierno y esto que vendría siendo en la época cristiana, vendría siendo la Candlemas, como la Candelaria creo que le llaman, la Candelaria, sí. que es como toda esta época oscura, entre diciembre y febrero, por así decirlo, que es el invierno mismo, y está lleno de Ujú. todas estas criaturas como de gente que se viste con pieles de oso, gente que se viste como con estos trajes de cabra que se mueven, de paja, que andan golpeando gente, andan golpeando a las chiquillas, y tiene mucho que ver con rituales de purificación, con Sí. criaturas salvajes de la noche y con estos rituales de los hombres sobre todo, como de pasar de guerreros salvajes a como hombres civilizados dentro de la sociedad. Ujú. No les resultó mucho. Buenísimo. No, dentro de lo que se pueda. Entonces Y acá eso, yo y sé como eh, fue que como evolucionando más hasta llegar a San parte, Valentín, sí, sí. así. Entonces acá yo pienso como más para el norte tenemos la Yemanjá. El sistema, como no sé mucho el sistema de creencias como de los pueblos originarios de acá de Chile, pero tiene que haber habido algo, porque si hay otras celebraciones donde se junta como el calendario pagano, por así decirlo, actual, con las Ujú. celebraciones de ellos. O sea, para ellos es súper importante el solsticio de invierno. Entonces, desde ahí creo que alguna vez leí que era como igual la preparación como de a poco venir saliendo al mundo, de a poco empezar a preparar la tierra para la cosecha. Y si pensamos que antiguamente igual los inviernos eran duros y terribles Sí. y que la gente estaba encerrada en la casa, Ujú. Acuérdense que las de casas alguna no manera, tenían sí, ventanas, o sea, tenían no, ventanas, pero no existía el vidrio. Entonces, como que la única forma de que el calor no se escape es sí. tapiando la ventana, eso lo hace súper oscuro. Sí, porque si bien como que no piensa como dentro de las tradiciones celtas, como, no, sí, ahora como que ya nos estamos acercando a la primavera, pero esta fecha era como decisivo, por lo que me acuerdo, para ver qué tan, qué tan terrible iba a ser el tramo desde ahora hasta que llegaba la primavera, porque siguen las heladas, no es que el invierno Claro. se acabó, Y es quizás era como como un método preventivo, ¿no? Como para sí, cuidarse, como que viene sí, una época igual dura, Es no sé. sí, como la a mí me parece, promesa de que la primavera va a llegar, de que el invierno sí, algún día se va a acabar. Y de hecho, todas estas tradiciones, por ejemplo, de colgar la ropa y si llueve es como pronosticar el clima, como que dicen de que si llueve entonces significa que el invierno va a durar poco, pero si no llueve significa mm, que el invierno se va a extender un poco más. Y esto después se llevó incluso a Estados Unidos con esto del Día de la Marmota, como si la marmota ve su propia sombra, como estas formas de predecir el clima.
Sí. Eh, y también porque pensemos que primavera y principios del verano en realidad son las épocas más difíciles en cuanto a hambruna. Suena como contradictorio, pero es que durante finales del verano y la cosecha y el otoño es donde hay más comida, es súper abundante. Después durante el invierno es como donde más se administra, pero igual se hacen como Ujú. festines, como Navidad y todo esto, como para tratar de hacer el ambiente un poco más cozy. Pero ya llegando a finales del invierno, a la primavera y principios del verano, es la época donde en realidad no hay comida. Y uno está así como, por favor, que logren salir, llegar pronto las primeras Sí, cosechas porque ya no nos queda nada después de toda la vuelta. Pero como dice Claudio también, yo sí. creo que no hay que subestimar la sabiduría popular. Pensemos en Mm, los dichos chilenos también, dice como, pasó agosto. sí, Y significa eso, sí, significa también como que pensaba. sobreviviste el mm, invierno. sí. Dentro de los paralelismos que a veces uno encuentra dentro del folclore, que le podemos llamar Ujú. chileno, sobre todo una que viene de mamás del sur, con lo que va leyendo con el norte, que pasa como en el hemisferio norte, sobre todo los celtas a las cruces, por ejemplo, que en 6 meses más estaríamos pensando como en las cruces de Brigitte, y que acá en Chile, en el campo, era súper común hacer la cruz de Palki con el hilito rojo para protección. Mm. Y que bueno, cuando chicas, si se le entraba mal de ojo, los mal les ponían eso, o iba a lugares donde tenían puesto la cruz de Palki, o se ponían Sí, detrás de de la hecho, puerta como para ahuyentar el mal. como dato así anecdótico, porque sumando un poco a esto, mi abuelita era curandera, digamos, como, no sé si en el sur se decía de otra forma, como una especie de curandera, es la que iba a hacerle, santiguaba a las guaguitas, la que, ¿cachai? Es como es La que quitaba el mal el de sentido ojo. que tenía ella. Claro, la que quitaba el mal de ojo y todo, o sea, incluso hasta viejita, porque ella falleció hace unos años, la seguían yendo a buscar para hacer curaciones, para hacer como justamente para quitar el mal de ojo, santiguar las guaguitas, cositas así. Entonces yo creo que algo místico tenía, algo como, o alguna tradición iba siguiendo posiblemente. No me suena que era algo porque sí. No, para aparte ¿No? Sí, será todos los años en la misma fecha, no es como hoy se me ocurre Exacto. hoy hacer dulcecitos de ajenjo para los críos. Ujú, exacto. pero Sí. el ajenjo tiene propiedades medicinales. Mm. De hecho, de ahí es de donde se extrae también para hacer ciertos licores. Es un poco amargo, así que es bueno sobre todo para malestares del estómago y cosas por el estilo. Sí, eso me decía mi mamá justamente. Sí, Así que yo ella creo se estaba acordando. puede que haya sido como una especie de, como en vez de tomar jarabe, es como tomes una pastillita El de ajenjo. ajenjo, una cosa así. Es como La agüita, la Claro, agüita de menta, la agüita de boldo. sí, Y lávese el con agua jarabe fría y de tómese un cebolla que en ajenjo. algún momento, la cebolla con azúcar y limón a la luz de la luna para sanarse el resfriado. Y que después se tomaba ese. mi mami dice, hola lindas. Mi mami siempre nos ve. Bueno, mi mamá en Es todo una caso fan. es médico, así que ahí ella puede hablar un poco más de las propiedades de las plantas medicinales. Yo, súmela. Yo me salgo y la ponemos ahí. Le aprovecho de trabajar porque si no me aburro. Pero, Tienes que pero decir que sí, estás o en sea, como videollamada de trabajo. para ir cerrando un poco el tema, yo creo que es súper interesante el tema que menciona la Clau de las tradiciones folclóricas, de la cultura popular. Es todo un temazo, yo creo que de hecho no se ha investigado lo suficiente, por lo menos en el caso de Chile. Ahí decimos, haciendo llamado a toda la gente que trabaja en el mundo académico, Mm. porque la cultura como popular, por así decirlo, corre muchas veces de forma paralela a como a la alta cultura, ¿no es cierto? Muchas Mm. veces, y eso también pasa en la magia, que tenemos como la alta magia, que es como la que hacen los sacerdotes, los que estudian, los que saben leer y todo el cuento, son los que hacen los círculos mágicos y la cábala y todo eso, por lo menos en los textos medievales, pero por otro lado tenemos la cultura popular, que ahí está el mundo de las curanderas, el mundo del Mm. folclore, y se mezcla mucho con el mito, la leyenda, y eso muchas veces no queda reflejado en un texto,
Entonces se repite como tradición oral nomás, se va cambiando con el tiempo, con las generaciones, y hay mucha sabiduría ahí que Que se puede estar perdiendo porque la gente que la tiene ya está en una edad avanzada y no se ha heredado de la posta muchas veces para que continúen con el legado. y más todavía ahora que se ha producido una migración tan grande del campo a la ciudad, que se le ha dado mucho más peso al mundo, eh, por así decirlo, científico, racional, ¿no es cierto? Mm, Por sí. sobre el conocimiento popular. Así que, y también cuesta saber de dónde vienen estas cosas, por lo mismo que yo decía, que no hay como una parte escrita. Entonces, Ujú. claro, conexiones uno puede intuir que puede que hayan, sí, Sí. pero certezas no tenemos. Es súper interesante el tema. Bueno, Sí. chicas, yo las Sería voy a como dejar, las voy a seguir acompañando acá, pero hay así fuera de que pantalla, hacer como que y trabaja. estar ahí. No te vamos a Me echar al queda, agua, Oh, no te preocupes. me no, queda hora y media, así que tengo que hacer como que trabajo. mira qué maravilla, sale a las 4:30. ¿Y a qué hora No entra? salgo, no, pues salgo a las 5 y son las Ah, 3:30, me queda hora y media. ya. Entro a las 9. Desde aquí te acompañamos, Clau. Gracias Sí. por aparecerte. Ánimo, Nada, sí, estoy feliz, quería puro cuídate. saludarlas, así que me quedo Ah, escuchando acá mientras trabajo, perfecto. ¿ya? Un besito a las dos y me Cariños. quedo. Y no sé cómo salir, así que no sé, sáquenme ustedes, ¿yo Ah, cacho? Oye, Ah, chuta. creo no sé la que ahí me pantalla. saqué, Sí. ¿no? Ay, sí. No, está sin pantalla, pero aparece tú. Pero igual, Me pilló la tecnología y no soy tan influencer. Primera vez que hago esto, así que no sé. Vamos a cerrar audio también. Chao, chao. Hay alguien que me sople ahí en el chat cómo se edita esto. no lo sabemos. Ya, Y si no, yo quiero hacer nomás. relax. Yo Voy a creo que salirme y me vuelvo a entrar, así que no hay problema. Ahí voy a salir de pantalla, ¿ok? Gracias. ya, Lo siento. Ay, sí. nos ganó la tecnología. Bueno, si alguien más nos quiere unir o tienen preguntas, si quieren aparecer en pantalla y nos Sí. avisan, o si al menos nos escriben en el chat. Eh, Así que sí, tenemos, el capítulo pasado, de hecho, lo hicimos todo sobre tradición oral, si no me equivoco, y folclore. Sí, sí, por Así que lo que recuerdo terminamos. si quieren revisarlo, quedan siempre guardados en el feed. Eh, no, te decía lo del Kawin en delante, porque habíamos estado hablando justamente de eso, de que hay gente que de repente sigue las fiestas como por, yo diría, una cosa más de calendario, como de fecha. Y decir como, hoy día es 1 de agosto y de acuerdo a, no sé, una tradición como la Wicca, por ejemplo, tocaría Lugnasá o Lamas. Sí, Entonces, como que hay que apegarse al libro y eso es lo que dice. hay que celebrarse. Pero, pero nosotros somos de la perspectiva más Mm, de sí. seguir observando a la naturaleza. Lo que es muy distinto a lo que pasa que cuando se le nombra la celebración porque viene con una tradición cultural. Por ejemplo, en las comunidades de la diáspora española, que son, no sé, los vascos, los asturianos, los gallegos, que ellos celebran Samaín, pero con todo otro tipo de actividades no relacionadas como a la espiritualidad, el 31 de octubre, porque para ellos es su fecha. Una cosa Es como más si como nosotros estuviésemos cultural. en otro país, sí, y celebráramos el 18 de, Claro. no sé, pues 18 de septiembre porque el 18 de septiembre. Pero Entonces, el pasa de eso, que po. ellos lo celebran con el tono como súper cultural. Yo me acuerdo, no sé, fue el Centro Cultural de España que en algún momento la colectiva gallega lo celebró y con la quemada y con todo el tema. Y es Claro. como entretenido porque eso es cultura, en el fondo. Claro, por ejemplo, los amigos de Galicia, me acuerdo en Chile, nos invitaron a participar varias veces con la festividad de San Juan, y que de hecho Mm. se llama San Juan, con el San Juan. nombre cristiano, San Juan.
Pero claro, es porque ya está tan inserto en su cultura que en el fondo lo que están haciendo no es un revisionismo pagano, sino que están haciendo un revisionismo No, cultural de acuerdo a su historia, cultural. porque hay, y ese es el tema con todas estas fiestas, que en realidad hay como muchas capas que se van mezclando. Las fiestas en sí tienen una historicidad. De hecho, hay a veces que como que han quedado completamente perdidas en el anonimato y de repente hay como un revival, sobre Mm, todo como en la época del 1800, 1900, que se empiezan como a buscar estas fiestas, empiezan a aparecer en textos, en poemas y como que los reinventan. Y de repente eso es como lo que nosotros vemos hoy en día, que en realidad no es que sea que estemos celebrando las mismas cosas que se hacían en la época precristiana, sino que a veces están como haciendo de acuerdo a las lecturas que se han hecho en el siglo XVIII, en sí, el siglo XIX, en el siglo XX. son como las interpretaciones actuales y que desde ahí igual yo creo que también lo hemos hablado en otros lives, lo complejo es cuando se hacen interpretaciones que se hacen desde el marco cultural actual. Y no siempre se tiene en consideración cómo entender, en qué contexto y cómo era la sociedad y cómo eran las relaciones sociales, que las cosas se hacían de cierta manera. O sea que primero que todo tenemos que entender que el pasado, lo que nosotros tenemos del pasado es muy, 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 muy poco. Así como, y mientras más atrás es menos lo que Más tenemos. Entonces, difícil. es como tratar de mirar una habitación completa a través como del agujero de una llave y a veces ni siquiera eso. Entonces, las cosas que vemos es muy poquita, a veces se pueden malinterpretar, de hecho casi todo es pura interpretación. Y, y a veces las fuentes mismas, las fuentes primigenias que tenemos, tampoco son tan primigenias porque Mm, el primer texto donde aparece esto escrito quizás como de 100 o 200 años después. Entonces, o si se encuentra alguna muestra arqueológica de algo, eh, es muy poco. O sea, imagínate, sí. ponte tú en este caso, hagamos como el ejercicio. Ustedes me ven a mí aquí, así yo, no sé, me pasa algo, me muero y 2000 años después alguien encuentra mis restos y deciden que yo, que estoy usando esto, soy como el mejor representante de cómo vivía la gente en el siglo XXI. Y yo creo que no soy la Sí, mejor representante ah, de la época. Soy parte de, sí, pero todos somos distintos. Entonces, como que también ojo con darle demasiado peso a las cosas que se encuentran mm, arqueológicamente hablando, porque, claro, hay gente que cita objetos encontrados y que están hoy en día en algún museo, en alguna exhibición, sí. en alguna colección, pero es como que tampoco le vamos a poner a ese objeto o a esa persona tener que representar el peso de toda una cultura o de toda una época. Ujú. Eh, Que a veces es lo que cuesta. Porque es como en una sociedad no puede ser que todos eran guerreros, que todos eran aristócratas. Es como había de todo. y lo otro es el lenguaje, porque por ejemplo, nosotros hoy en día hablamos de ciertos conceptos. Por ejemplo, la palabra alma, la palabra espiritualidad, o la palabra sacerdote, o la palabra sacrificio, eh, que yo creo que hoy en día están muy cargadas de significado porque han pasado muchos siglos en los que le hemos cargado cierto significado, pero no sabemos cómo eh, estos conceptos se podrían haber interpretado en el pasado. Entonces, cuando alguien habla de una ofrenda o de un sacrificio, eh, no sé, pues nosotros hoy en día nos imaginamos un poco más que como, no sé, una película así como muy ceremonioso, con cuchillo y Sí. sangre y como muy ritual y guardruna sonando con tambores y la cuestión. Y no sabemos. Puede que haya sido una cosa muy ceremoniosa, como puede que haya sido una cosa muy chabacana, puede que haya sido algo muy serio o puede que haya sido algo muy fiesta, party party. También Puede que hayan no sido lo todas las sabemos. anteriores al mismo tiempo, no, no sabemos.
Y aparte igual Eh, pasa como que los celtas, que es como no tenían cultura escrita, gran parte de lo que tenemos, lo que nos llegó, fue lo que los romanos escribieron de ellos, y obviamente iban a ser los satánicos, pues. que eran esos bárbaros que Obviamente teníamos que iban a ser civilizar. los bárbaros que dejaban cabezas con lanzas por ahí dando vueltas para atemorizar a los pobres romanos. O textos cristianos que también se escribieron así como un par de siglos después, hablando de como, oh, estos paganos estaban muy perdidos, pero vieron la luz cuando enteraron del cristianismo y Mm. se arrepintieron. Entonces también las fuentes tienen sus vías, tienen eh, sus agendas, por así decirlo. Sí. Y eso que estamos hablando todavía de primeras fuentes, o sea, eso es como a lo que nos acercaríamos si es que, no sé, pudiéramos leer caligrafía medieval del siglo IX entendiendo el latín antiguo, así como ya, eso es con lo que nos topamos. Mm. Pero como la mayoría de nosotros no tiene acceso a esos textos medievales, ni Ya podemos está leer pasado por caligrafía, varias ediciones. ni, ni sabemos leer latín antiguo, tenemos que leer traducciones, tenemos que leer editorial, y eso también es complejo porque, ok, tiene que ver con todo un tema de qué libros elegimos mantener como cánones, como importantes y relevantes y dignos de ser traducidos y dignos de ser enseñados en clase. O sea, ¿por qué tenemos cursos de literatura inglesa y de literatura irlandesa medieval, pero no tenemos cursos de poesía africana, por ejemplo? Por Ujú. poner ejemplo. Entonces, hay una curatoría de qué textos son los que se mantienen, son los que se traducen, y lo mismo pasa en arqueología, o sea, cuáles son las épocas y los lugares que se elige estudiar, que se elige intervenir y excavar y hacer investigación. Y, y después está el tema de que ya entramos en las agendas de cada época y cada Ujú. siglo, entonces obviamente lo que voy a repetir en todos los episodios, pero como que la literatura del siglo XIX es súper nacionalista, romántica, y Sí. después la literatura de principios del siglo XX también es como bastante racial. Mm. Que es como lo que podemos ver igual en la literatura de cuando nosotros estudiamos, no tan alejado de los años de ahora. O sea, yo creo que cuando estudiamos tanto en el colegio o las que tuvimos como la suerte de estudiar en la universidad, vemos puras eminencias hombres. Es como si la mujer no hubiese producido, o sea, la Gabriela Mistral era como que los textos más La piola, así como Mistral, Dame la mano y la danzaremos, Mistral. era como que el resto de los textos donde cuestiona todo en la fase como más política, por así decirlo, de la Gabriela, no lo vimos. Es como mucho, y veíamos como Dame la mano y danzaremos, yo creo por puro que fue el primer premio Nobel acá en Chile, el primer premio Nobel de literatura. Que a Si todo no, esto habría pasado. recién recibió Premio Nacional de Literatura después de recibir el Nobel de No, Literatura. exacto. Porque así Entonces como funcionan las que cosas. cada generación o cada como milenio, centenario está pasado como por sus Oh, propias espérate, agendas, como dice la muy hoy indeterminantes. día me pasó algo muy chistoso. Fui al Museo de Bellas Artes que hay acá en Gothenburg, aprovechando que tiene entrada liberada para estudiantes. Y muchas pinturas magníficas, etcétera. Pero habían muchas de pintores así como del siglo XX, donde eh, era como una mujer la que estaba pintada, y el título de la obra era Esposa del artista. Sin nombre. Y yo así como, ¿sabes qué es la esposa del artista? Ni siquiera tenía nombre la chiquilla, así como, A ese nivel o de sea, quieta, sí, claro, tú sabes quién lo pintó y sabes que la modelo es su señora. tú O sea, estás. Googlea. por lo menos deberías de saber el nombre, pero no, es la esposa del artista. Como que no es una persona por sí misma, No. es propiedad de. Y eso es Museo de Bellas Artes.
Entonces, En Suecia. Además, que es distinto. progresivo, Uno pensaría que debería otra cuestión. ser distinto a Chile. Entonces, como que, bueno, esa ha sido lamentablemente la historia de la invisibilización de mujeres, de disidencias, de etnias, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Nos fuimos un Entonces poco por las podemos ramas, pero entender, y todo esto para qué, para entender que los textos no son inocentes, eso. no son la historia real que pasó, sino que fueron escritas por una persona con cierto sistema de creencias que le hizo contar la historia de cierta manera. Como se dice, la historia la cuentan los pensadores Entonces, para no asumir nada. mi problema entonces es como, ¿cómo ponerlo de forma sencilla? ¿Cómo hacer investigación en el mundo pagano? Eh, Leer lo más posible, hablar con gente, comparar, tener actitud crítica y ver, porque a veces hay que ir como lo más a la fuente posible, lo más antiguo, pero después también hay que ir como lo más moderno, o sea, cuáles son los últimos estudios que se han hecho, las últimas revisiones, porque si vamos a seguir repitiendo lo que algún arqueólogo dijo en el siglo XVIII, estoy casi segura que hoy en día hay muchas cosas que se han reinterpretado. Y también yo creo que es una opción válida, que es un camino distinto al que tomamos nosotras que decidimos como estudiar, leer y todo eso, lanzarse nomás a la experiencia y que encontrarse con lo que haya que encontrar y desde ahí vivir su espiritualidad. Si yo, si yo creo como que todos los caminos pueden ser válidos cuando no se dañan a otras personas y no se lucran, y no se engañan y se vende como la verdad verdadera, porque yo creo que estas personas que podríamos decir como que son como más New Age, más de la experiencia y más desde como su propia reinterpretación que van a tener con la relación con la deidad y cosas más todas chamamísticas, para ellos es lo que les hace sentido. Es No que, ¿sabes? podemos entender Yo, que digan como hacemos como, no sé, seguimos por una tradición porque no es. yo hoy estaba pensando al respecto, no sé si me estaba preparando para este programa, pero estaba pensando por qué es tan fácil como que lucrar con el paganismo. No es que no se pueda lucrar con otras creencias y religiones, estoy súper clara que se puede como lucrar con todo. Y de hecho, se hace. Basta ver la tienda de recuerditos nomás afuera de la iglesia. Pero, pero la cosa es que de partida el paganismo es súper amplio. No existe una tradición única. Incluso históricamente hablando, el paganismo siempre estuvo sujeto a distintas culturas, distintas localidades, a veces muy, muy locales. Esta villa, ese árbol, ese río. Entonces, es muy ecléctica y no tiene un dogma. Es la diferencia de las tradiciones, por ejemplo, monoteístas, que siguen un dogma. Entonces, eso juega a favor y juega en contra. A favor es lo que mucha gente le gusta y le atrae del paganismo, esa como libertad de no tener que seguir un dogma. Pero el lado malo es que como no existe un dogma, luchar por quien tiene la verdad no tiene sentido, porque no hay verdad, no hay un dogma. Y eso también hace que no hay una regla que te pueda decir si estás en lo correcto o no. Y eso también permite que cualquiera pueda venir, inventarse cualquier gilipollez y ofrecértela en bandeja. Ofrecerte iniciaciones. Y por otro lado, el hecho también de no ser una estructura eh, piramidal o no sé cómo le quieres llamar, pero el hecho de que no existe una figura, una institución, eso, es una religión sin un sistema de creencias sin una institución oficial, eh, hace que sea el individuo el que tiene que buscar la forma de comunicarse con
lo superior, ¿no es cierto? Ya sean dioses o espíritus o ancestros o elementales o lo que sea. Pero hace que recaiga en el individuo esa responsabilidad. No hay un sacerdote, no hay un cura, no hay un chamán, no hay un intermediario eh, Mm. que cumpla ese rol. Y eso igual es como súper, es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo es como súper tentador porque hace que como que uno se quiera poner un poco esos títulos, autoimponerse esos títulos. Sí. Entonces como que, ay, yo soy mi propio sacerdote y puedo ser sacerdote de todo el mundo. Y no va a faltar el que quiera ponerse ese nombre como para ofrecer ese servicio a otro, porque así funciona la humanidad. O sea, cuando uno no puede proveer de algo, uno busca ese servicio en un tercero. Entonces, gente que anda ofreciendo sacerdocios o títulos, en una sociedad que estamos acostumbrados a que existan personas con ese tipo de autoridad, porque querámoslo o no, somos una sociedad occidental culturizada en esos modelos estructurales. Eh, es súper fácil caer en el error de, oh, tengo que pagarle a esta persona para que haga un ritual de atadura de manos o una limpieza o cualquier cosa, o que caiga en el error de decir, bueno, si yo pago, me van a dar el certificado de que soy un super sacerdote Sacerdote. supremo nivel XXX, super saiyajin. Sí. Y es como el riesgo, yo creo, y también lo hemos hablado en muchos lives, que la gente está como tan decepcionada, por así decirlo, de las religiones como clásicas, tradicionales del libro, monoteístas, y tan ávida como de conectarse con algo espiritual, que hay mucho que se le ofrece, se le vende y es como, amiga, no, como, amiga, por ahí no, ten cuidado porque como que en el fondo en estos momentos igual como que todo se lucra, todo se vende, todo es vendible y esta conexión como con algo más allá es como, ya se me paga por las iniciaciones de 1 millón de pesos, usted va a estar más cerca como de la espiritualidad y es como no, así, Es una mentalidad muy capitalista. Lo siento, me voy a poner así como, capitalismo, ¿no? Pero, pero es que estamos en una sociedad donde hoy en día todas las problemáticas tienen una solución que se compra. Entonces es como, oh, tenemos problemas con el medio ambiente y en vez de cambiar nuestra forma de vida y proteger el mundo del calentamiento global, en vez de cambiar nosotros, ¿qué es lo que queremos? Comprar un producto que sea ecológico. Entonces, acá pasa más o menos lo mismo. Tenemos una crisis espiritual, una crisis de relato, una crisis existencial de algo que le dé sentido a nuestras vidas y que nos sostenga. Y que creemos que se puede solucionar en vez de buscarlo por introspección, en vez de ir por realmente un camino espiritual, lo compramos. sí. Compre este libro, compre este mazo de tarot, compre esta velita, compre este ritual, compre, no sé, todo hoy en día se compra, en vez de hacer la pega. Y en el fondo va dejando más daño. O sea, si pensamos como en el tema de no, vamos a cuidar los productos de la naturaleza y no sé qué, o no, que los alimentos y que la carne y después la explotación de la tierra está igual pues, para sacar sus vegetales. El impacto de las comunidades originarias que ciertos alimentos como no sé, la quinoa era su alimento principal y era barato y todo el tema, y ahora que está de moda y es gourmet y es como hippie ñoño ahí, ¿no? Es como, y se les encareció la vida a esas personas. No, ese es otro tema, porque Sí, también, pues, o sea, anda a pedirle, no sé, pues, a las personas inuit en Groenlandia, Alaska y en el Círculo Polar Ártico que se hagan veganos. Se mueren de hambre. sí. Ellos viven de la caza de ballenas y ese tipo de cosas porque es lo que les produce alimento. Y tratar de importar avocado, o sea, palta ¿cómo se llama esto? O quinoa, les sale carísimo, imposible pagarlo. Entonces, al
final igual estamos tratando de tapar un problema con otro desde nuestra mirada privilegiada. Ujú. Y al contrario, o sea, como ellos dependen de la caza, tienen una mirada mucho más sostenible de esas especies que si tuviéramos una producción de carne como la que tenemos de la industria de las vacas y las gallinas. Las tratamos mucho más mal, por así decirlo, de lo que ellos tratan Ujú. a sus animales de presa. Porque ellos sí tienen una mirada mucho más espiritual y tienen todo un tema ahí del ritual, de que, por ejemplo, si matan a un oso polar, tienen que tratarlo de cierta manera, porque es importante que el espíritu comprenda. Hay Mm. una relación ahí entre cazador y bestia que es única. Pero bueno, nos fuimos por las ramas de nuevo. Sí. Ya. Eh, Sofi estaba preguntando que quería aprender sobre rituales y actividades que se realizan en los eventos de la rueda. Ah, como, pues, ya, Lita, Lalita quiere la- figurar. no quiero más fritas. Primero que todo, Sí. yo diría que, ojo ahí, nosotros usamos como referencia la rueda con la Eve en nuestros podcasts, pero no todo el mundo sigue necesariamente la rueda. Ujú. Eh, Ahí depende de la cultura, de la tradición. Sí. El concepto de rueda es bastante moderno, nace con la Wicca y, y es cierto que rescata ciertas fechas de distintas tradiciones europeas, pero es bien ecléctica, así como un poco de mezcla. Tenemos cosas como Ujú. Samhain, Imbolc, Beltane, que son más de la tradición celta. Tenemos Perdón. otras festividades como Yule, por ejemplo, que serían Yo, más escandinavas. Eh, pero igual hay como sus temas ahí con cada una de las fiestas. Hay ujú. incluso controversia con respecto a Ostara, de si realmente existió esa fiesta o no, si existió o no una diosa llamada Eostre. Eh, y bueno, hay como con más información respecto a cada una de esas fiestas. Las abordamos con más detalle en los capítulos especiales de cada una de esas fiestas que los pueden encontrar en nuestro feed. Ujú. Sí. Sí, pero yo creo como que si pensamos como en estos momentos, como para el nido de la corneja, la rueda del año, o qué es lo que pasa en un año, pues yo creo que tenemos como de lo tomado de la vida, como los festivales mayores que los seguimos nombrando como son. Y que los menores que serían como solsticios y equinoccios, o sea, para mí me hace mucho más sentido hacerle el nombre de solsticio de o equinoccio de que casarlo como con una cierta celebración, con una cierta como tradición, como, no sé, Ostara o Olita, como la Olita que tenemos acá. Y, y desde ahí como comprender y ver qué sería lo como aplicable que se puede celebrar como para esas celebraciones. Yo creo que nosotros lo habíamos conversado de que como que a nosotras igual nos gustaba seguir la idea de la rueda, no como porque tuviera un antecedente histórico verídico, sino que porque a nosotros nos hace sentido seguir e ir Mm. marcando estos hitos en, en un ciclo de un año, por así decirlo, en, que representa también los ciclos internos y los ciclos Mm. externos de la naturaleza e internos de uno mismo y que puede encontrar un paralelismo también en los ciclos de humanos, como de nacimiento, crecimiento, vejez, mortalidad y reinicio del ciclo. Ciclos psicológicos también, etapas de duelo, etapas de celebración, etcétera. Pero teniendo en cuenta también que estamos viviendo, por lo menos la Eve vive en Chile, yo vivo en Mm. Suecia, en lugares donde tenemos las cuatro estaciones y que se van aplicando equivalencias a estas festividades. Sí. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos hace sentido el solsticio de invierno en invierno,
porque tenemos invierno. Suena un poco En ese obvio, sentido, pero las cuatro estaciones porque las tenemos, porque hay otros lugares donde pasan de invierno a verano y es lo que hay. aunque el invierno dura así como una semana. Sí. Igual debemos reconocer que por el calentamiento global y todo, están bien bizarras las estaciones, entonces es como, no sé, pues ahora que deberíamos estar en Imbro, recién apareciendo los primeros brotes, que antiguamente yo recuerdo mucho como esas florcitas blancas que salían y que era como, oh, tampoco va a volver la naturaleza a este Esas mundo que estaba como tan azotada por el invierno, pero lagrimitas ahora de la ya Virgen. tenemos, sí, sí, pues. Y que también volvemos como a lo mismo relacionado a una figura femenina en esta fecha, como la, pero ahora como ya los árboles frutales están con flores, entonces es como, what the fuck. Invierno. Es como, ¿qué está pasando aquí? Esto debería, usted guárdese en un mes y medio aparezca, no, Dentro no para venga adentro. acá. Sí, Ya, tío, vaya a acostarse, está entonces curadito. desde ahí, entonces como ya, porque pucha, yo creo que todas pasamos, entramos como a este mundo igual como con la idea sobre todo como de los rituales y que uno viene igual con la tradición católica muchas veces, que es como la misa y los pasos, y quiere hacer esas cosas y vivirlo, y se leyó como los libros de Cunningham y todas esas cosas donde aparecían los rituales y era como, ya los voy a hacer, pero después te vas dando cuenta que a lo mejor solamente la forma de celebrar es como, pucha, si así esto piensa como que es como, vuelve lo verde, venimos saliendo de un invierno donde si lo pensamos con los inviernos antiguos, como anteriores, como de 500 años atrás, que se invernaba, no se interactuaba con las otras personas, es como el venir saliendo de nuevo de la cuevita y el ir sembrando como la Ese, esperanza, es como la ilusión de que viene el verano. ese como modelo de recetario. Es como el ritual de Sí, receta de cocina, que tienes que ir a un sí, libro donde te dice cuál es la fecha, cuál es la celebración, todo lo que tienes que tener para hacer el ritual y hacerlo. Y si además le tomas una foto y la subes a Pinterest, mejor todavía. mejor, sí. Pero, o Entonces, sea, yo creo que por el tema ahí es que, por ejemplo, muchos parten con la Wicca, porque como ya hemos hablado en otras ocasiones, es como lo que más hay material, hay libros traducidos, son fáciles de adquirir, creo que incluso el libro azul de Scott Cunningham está como en PDF, entonces, circulando por ahí, son como lo que todo el mundo parte. Y yo entiendo que es súper bueno cuando estás partiendo tener algo de guía, porque uno como que no sabe y está como perdido, entonces como que te lo presenta súper claro y bonito y gráfico con la rueda del año, las 8 celebraciones, con su fecha e ideas de rituales, que es como esta receta de cocina, ¿no es cierto? sí. Pero también mirándolo, de repente es como too much, porque como que te dice, no, tienes que tener un caldero y un cáliz y una vela y una daga y una Y escoba para y tal una campana, celebración necesitas incienso y enebro. esto y esto y esto. Y es como, claro, y más encima te dice una hierba que no crece en tu jardín y es como, ni siquiera crece en tu territorio porque tú vives en otro país. Eh, entonces, no me quiero tirar en contra de eso porque todos partimos ahí y yo entiendo que Sí. sirve de guía para cuando uno comienza. Pero yo diría, primero que todo, tratar de, o sea, esto fue el camino un poco que yo hice para mí, que yo elegí. Fue como imponerme por un año, tratar de vivir observando los cambios en la naturaleza y observando los cambios en mí, tratando de como de conocer primero, antes que intervenir, antes que tratar de hacer cualquier cosa, antes que entrar con rituales y todo, tratar de conocer, de entender, como de presentarme y dejar que el territorio también se presente. Y ir tomando notas e ir diciendo así como, ok, estoy en este mes, ¿qué está pasando afuera? ¿Y qué está pasando adentro? Y una vez que uno ya
en base a eso construya su propia idea de lo que es un ciclo, de un ciclo de un año, por ejemplo, las fases del sol, las fases de la luna, los animales, las plantas, lo que sea. Eh, Recién ahí, como pensar, bueno, ¿qué me hace sentido a mí para intervenir, para celebrar o para ritualizar en los momentos que yo estime relevantes? No sé si se entiende. Sí. O sea, por ejemplo, por poner un ejemplo, para mí es importante el solsticio de invierno. Más allá de si se celebraba en el pasado o no, si duraba un día o 3 semanas o un mes, más allá de la parte histórica. Para mí, personalmente, encuentro que tiene un significado el solsticio de invierno, porque es una época difícil, es una época de oscuridad y se siente tan bien cuando los días empiezan a alargar de nuevo después de haber Sí. estado en días muy, 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 muy cortos y muy, 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 muy fríos y muy, 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 muy oscuros. Eh, entonces, para mí tiene sentido querer celebrar eso, marcarlo como una celebración. O, por ejemplo, para mí tiene sentido la última cosecha o esta como muerte del sol antes de la época Mm. oscura, como una época de honrar a los antepasados, porque para mí el tema de los ancestros y aquellos que han partido tienen como una connotación súper importante en mi vida. Entonces, encuentro muy adecuado tener una fecha en donde yo pueda conscientemente eh, conmemorar a esos ancestros y al mismo tiempo encuentro que tiene sentido hacerlo en una época del año que para mí es como de renovación. Es que yo creo que es como lo que hemos hablado varias veces, que es como, que al menos como nuestra visión de el paganismo, la espiritualidad, como se le quiere llamar, es experiencial. Entonces, como que cachando como el correlato de lo que pasa afuera con lo que va pasando en los procesos internos, una como que va entendiendo las ruedas de una forma distinta. No es como, porque como el calendario lo dice, me toca celebrar el solsticio, sino como que de verdad eso me hace sentido. Y me hace sentido en tales momentos y no es como hacer la tonta de loca, lo mismo que decíamos, y por lo mismo acá nosotros nos celebraríamos las cosas con hemisferio cambiado, porque sería como muy como, oye, ya, córrete. Sería muy como, ¿qué está pasando acá? Y desde ahí, yo creo, desde esa experiencia, esa relación que uno puede tener con la naturaleza, o en el caso de que si alguien está trabajando con una deidad y se le hace sentido como dedicarle algo o dedicar como ciertas fases de la rueda a esas deidades y se siente como seguro y todo y puede trabajar con ella, es como bacán. Eso se hace con respeto, porque también uno ve la rueda del año y como que cada punto de la rueda está dedicado a una deidad distinta y es como, oh, y esta, sin cachar muchas veces cuando uno recién parte, ¿de dónde miércoles vienen esta? ¿Cuál es la tradición de esta deidad? Y es como, hay que hacerlo, porque hay que hacerlo, y eso yo creo que es como lo que no hay que hacer, como que por No, ejemplo, si alguien como que le gustan las cosas celtas y tiene afinidad con ciertas cosas y ha llegado a brillar por distintas cosas, no sé, la inspiración, la poesía, porque era la diosa, también parte como de la herrería y de la forja y el fuego, que es igual como algo como importante y quiere trabajar ahora en Imbol con ella, con alguna imagen de ella, o a lo mejor hacer alguna meditación donde aparezca, dependiendo de las tradiciones que hay, es como como que hágalo porque es lo que a usted le hace sentido. es Pero, que como dices no tú, sé, no, pues no te no se vayas. trata de ir como tachando cuadraditos así de Sí, checklist. Yo creo que me siento un poco mal porque no sé si estoy contestando la pregunta que la Sofía me estaba haciendo, pero es que no se trata de como que la gente diga, ¿qué es lo que tengo que hacer para hacer lo correcto?
Porque si alguien pregunta eso, nosotras nunca vamos a ser capaces de dar una respuesta respecto a eso. Porque lo que te tienes que preguntar realmente es qué se siente correcto para ti. Y en ese sentido, Ujú. tienes que hacer como un trabajo de introspección. Inspección. Introspección. Introspección. Una S. Eh, perdón, ¿ves? Se me lengua la traba. De decir, bueno, ¿qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Pertenezco a una tradición? ¿Soy más Fairy? ¿Soy más Avalon? ¿Soy más hermetismo? ¿Soy quemetismo? ¿Soy más Wicca? ¿Soy más Asatru? O sea, puede que no sea ninguna y también está bien. O sea, primero que no, ¿pertenezco a alguna tradición? Segundo, ¿con qué suelo trabajar? O sea, nosotros tenemos como una relación súper apegada con la naturaleza, pero capaz que alguien llega y me dice, no, yo no estoy ni ahí con la naturaleza. No sé. Eh, Puede hay, ser. hay gente que trabaja más con espíritus, ancestros o elementales. Hay gente que ni siquiera trabaja con deidades y hay gente que le pone como mucho peso a las deidades, así como, no, con qué panteón estás trabajando? Hay gente que es súper ecléctica y pesca deidades Mm. de distintas culturas y distintas tradiciones. Eh, yo no soy quien para decir qué es bueno y qué es malo, eh, pero, pero eso es como primero reconocer, porque si un libro X me dice, no, es que eh, Involk es para trabajar con Bridget, es como, o sea, para nosotras es como lógico porque, claro, tenemos la asociación de Bridget con una fiesta celta, con Involk, pero si alguien me dice, no, es que yo soy más romano, entonces trabajo con las Lupercalia, es como también puede ser, entonces, Mm. Y si alguien es nórdico, que podrías decir que a ella le hace sentido en esta época trabajar con Skadi porque es la diosa del invierno y no sé qué, es como, ya, espérate, oye, perdón, entonces, eso, vale. ir primero reconociendo, bueno, cuáles son mis tradiciones, cuáles son mis creencias, que también significa que uno puede ir evolucionando, no es como, no, es que hace 5 años me comprometí que era de esto, entonces ya no puedo cambiar, uno Mm, siempre puede ir cambiando. sí. Porque igual como Uno, lo que recuerdo, igual la tradición de Avalon van cambiando de deidad según las fases del año, como que se pasa como en la época como Samhain, como es como la oscura, y de ahí trabajan harto como con la diosa oscura y se va transitando, pero yo creo que hay ciertas celebraciones donde, por alguna manera, decirlo de alguna forma, el folclore marca la pauta de que es como, es que es de esta deidad. Por ejemplo, Invol, como que se tiene muy asociado así como que el relato es como Invol, Brigitte, y la Brigitte contra la Calais, y que la luz y la oscuridad y que se va a quedar y todo el tema. Que así como podemos, y que es una interpretación de lo que puede pasar en esta celebración, que es como lo que pasa también con los dioses y los solsticios, que se los van cambiando entre el dios del roble y el dios el rey del acebo, y que van cambiando las estaciones, pero hay personas a las cuales les puede hacer sentido, otras que lamentablemente yo creo no. Y ahí es como súper bueno como ir viendo y enviándose una, y es como, en este momento, ¿cuál es mi sistema de creencia? ¿Con qué me quiero casar? ¿Cómo, qué voy a creer? y también ir haciendo prueba y error, en el sentido como de, por ejemplo, si no sabes si lo tuyo es trabajar con altares, por ejemplo, prueba, intenta hacer un altar y ve cómo te sientes. Si tú dices como, sí, esto fue una experiencia súper rica, encontré que tener un altar en la casa o afuera en la naturaleza me permitía visualizar y canalizar mejor. Entonces quizás lo tuyo sean los altares. Pero si tú dices, no, en verdad me sentí súper amarrada, tenía que recolectar un montón de cosas, y en verdad en la casa no tenía espacio, y los niños me pescaban las cosas, o el perro me botaba las velas, o resulta que en realidad no tenía ahora tiempo porque tenía que trabajar, entonces no alcancé a cocinar las cosas que quería cocinar. Entonces también es como eh, es como ese sano equilibrio entre, sí, te tienes que esforzar un poco por las cosas también, porque no se trata de decir como, pucha, es que era la festividad, pero no alcancé a hacer nada. Como que
uno puede caer en esa actitud cómoda también, pero por otro lado también ser consciente de cuáles son tus limitaciones y decir como, pucha, si no tengo el espacio, si no tengo el tiempo, quizás no me voy a autoimponer a hacer algo muy gigante simplemente porque alguien me dice que tengo que hacerlo. Mm, Busca la forma de hacer algo que sea significativo para ti y que en el fondo te haga sentido, si esa es la sí, cosa. Es como, yo creo que eso es lo más importante. Por ejemplo, a ver, cuando en el nido, antes de la pandemia, el encierro y todas las cosas que vinieron después, nosotros éramos súper conscientes que éramos personas de distintas regiones y que iba a ser demasiado estresante y para enojarse con la gente que después no pudiera, el decir como, oh, nos vamos a juntar a hacer todas las celebraciones. Y dado como lo que sabíamos de la Morrigan, consideramos como que la celebración más importante era Samhain y como que nuestra meta era juntarnos presencialmente a celebrar un ritual con gente que no compartíamos como al pie de la letra todos la misma forma de llevar, pero se llegó a un acuerdo y era como nuestro encuentro ritual anual que era Samhain, que alcanzamos a hacerlo 3 años, por lo que recuerdo. ujú. Y, y era como bacán, y un par de Samhain como invitamos a otras personas que se sumaron, que eran como afines a ciertas cosas, pero que no practiquen, no eran devotos de la diosa, y como para dar el sentido también de comunidad. O sea, yo creo que también es como súper importante con los rituales que, que lo hagas como porque a ti te hace sentido y que si estuvieses como en algún grupo pagano, porque sabemos que a veces hay arte y se juntan a celebrar y si en verdad no te pasa nada, ahí es como, amiga, busca otro Ahí, camino. ahí no Así como es. que, amiga, sí. Entonces, desde ahí como es como súper, eso yo pensaba como ahora cuando estábamos en el nido y y era como bacán, o sea, como que era muy bacán porque aparte no era solamente que era un par de gente que se juntaba a ritualizar, sino que compartíamos antes, nos conocíamos y ese momento como de encuentro, de preparación de todo lo ritual, preparar la comida, porque para nosotros es muy importante la comida, entonces era como la comida, que el vinito y que las cosas para el ritual, y Porque eso es lo que era hacemos. como, Bebemos sí, y sabemos cosas. sí, entonces era como toda, en esa, como toda como la experiencia del encuentro, era como yo creo mucho más significativa que un ritual en sí, que podría ser como que la hora que estábamos ahí en el rito. Ojo, es que ahí también quiero hacer un hincapié en algo muy importante que tú estabas diciendo. Primero que todo, lo conversábamos y tomábamos la decisión en base a eso de qué queríamos para ese ritual o para ese día, para esa celebración. Porque, como también decía la Eve, veníamos de distintas tradiciones, entonces también puede ser que tuviéramos distintas expectativas. Entonces, se producía un diálogo y el ritual lo construíamos entre todos los participantes, así como oficiales del nido. Primero. Segundo, nosotros decidimos desde un principio que como nido lo que queríamos era formar comunidad. Esa era una palabra súper importante. Entonces, Mm. nosotros entendíamos que la comunidad va más allá de solamente ritualizar. Entonces, para que se entienda mejor, pongámonos como en un ejemplo cristiano, por así decirlo. Eh, Celebrar la Navidad en familia es una celebración, pero no es un ritual. El ritual sería como ir a la misa del gallo. Ujú. Entonces, nosotros hacíamos las dos cosas en una misma fecha. Nos juntábamos todos como amigos a celebrar, porque para nosotros era una celebración. Íbamos con esa idea de que Samhain era una celebración slash conmemoración. Y le poníamos mucho hincapié a esta idea de construir comunidad. Entonces, preparábamos la comida juntos, teníamos así como un bonito momento con música, etcétera, como alguna artesanía, algún crafteo, algo inventábamos, y llegaba un momento en que hacíamos el ritual. Pero el ritual tenía un principio y un final, tenía una duración, y era parte de las festividades de ese día. Lo que no quita que
eventualmente en otros momentos uno pueda tener distintos tipos de rituales. Existen rituales públicos y existen rituales privados. Existen rituales que pueden ser de celebración, como pueden ser, eh, por ejemplo, un funeral o Mm, puede ser como un acto conmemorativo de alguna situación importante. Entonces, como que también existen distintos tonos. En el caso de los de la rueda del año, nosotros entendíamos los rituales de acuerdo al espíritu de cada celebración. Entonces, quizá, por ejemplo, Samhain para nosotros era como más celebración por un tema de que estábamos recreando una etapa importante de la Morrigan, pero en otras instancias puede tener otras connotaciones también. ujú. Y Entonces, también sí, es como es difícil, no podemos dar un recetario. es variado, como que no hay un manual, yo creo. Porque también, no sé, yo me acuerdo cuando se hacía el Día del Orgullo Pagano, que se hacía el ritual colectivo entre gente que no se conocía muchas veces, y que igual se daba una energía súper rica y era muy bacana. Entonces, como para tener las dos contrapartes Claro, del tema como de pero por ritos. ejemplo el Día del Orgullo Pagano era un festival, por así decirlo, que Sí. tenía una duración de todo un día y en el que se producían muchas cosas al mismo tiempo. Habían charlas y conferencias, habían actos artísticos y musicales, había mercado y feria, y había un momento que era el del ritual. Y eso también tiene un inicio y una duración. Y ahí el ritual se construye de forma distinta porque el ritual está pensado ya no para una festividad de la rueda, sino que para un evento distinto. Es un ritual que Ujú. está construido ya no para una tradición, sino que está construido desde un principio para tratar de aceptar a cuántas tradiciones posibles puedan haber en ese día, porque era Sí. un encuentro de distintas tradiciones. Sí, pero los Eh, primeros estaban como más enfocados. O sea, yo me acuerdo, los primeros eran como más como la tradición como Wicca, y que era mucha gente y a veces no todas podían participar en el círculo. Los primeros previos como a que hubiese mercado, por ejemplo, cuando se hacían acá en el Mapulemu, yo me acuerdo el primer día del Orgullo Pagano que fui, coincidía justo con Beltane, como que se intentaba hacer como una fecha lo más cercana posible a alguna festividad, y como que hubo palo de mayo y todas esas cosas, y era como, oh, bacana. El de Valpo también se hizo cerca Sí, de Beltane, pero tiene que ver porque para ser reconocido oficialmente como Día del Orgullo Pagano Internacional, creo que tiene como fecha tope octubre, tiene Beltane, que ser antes de octubre. sí, Pero ahí ya en esa época los rituales eran más así como de limpieza y purificación de malas sí, vibras. sí. Como algo que sea como más inocuo para todos, apto para todo público. Y eso es lo otro que también conversábamos, como a propósito de las polémicas de ciertos rituales en ciertos eventos sureños, que no mencionaré. Pero es como que cuando haces un ritual público, abierto a todo público, donde tú no puedes seleccionar quién entra y participa, es súper complejo, porque tienes que Sí. estar dispuesto a trabajar con todo tipo de energías que no sabes quién puede llegar, con qué tradiciones, con qué creencias, con qué cargas. Y si tú eres alguien que cree en eso, que cree como en esas energías, es súper fuerte. Y hay que pensar después en si es que hay que hacer limpieza, si es que hay que hacer descargas energéticas, si es que tienes que poner protecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Que son como cosas a considerar y como que va dentro de la responsabilidad. O sea, yo creo que de alguna manera la analogía va a sonar un poco fea, quizás. Es como practicar como esta de la magia en contexto ritual y en comunidad con otros, de alguna manera es como con el sexo. Tú no te andás acostando con cualquier persona sin saber cómo, de dónde viene, ni cómo es la persona, ni saber si tiene ITS y lo que sea. O no se cuida. O no después como de conocer, pues, a menos que uno pase como por su fase ya alocada, pero que se cuidaba. Y acá es como lo mismo, uno no va a conocer a alguien un día, es como, ah, ya vamos a hacer un ritual porque me cae súper bien. Es como, cuesta porque son energías las que están en juego. Me, me he topado con gente así en la vida y es como problemático porque uno entiende que tienen la buena onda, la buena vibra, quieren formar parte de un grupo, quieren hacer algo en comunidad
y yo los entiendo, sí, en el fondo todos hemos estado ahí Mm, diciendo como, sí. pucha, soy un pobre paganito solo, nadie me conoce, quiero formar parte de un grupo para hacer algo más en comunidad. Y yo lo entiendo, pero es que la confianza se da con el tiempo, no se exige de Ujú. una. Entonces, si tú de repente conoces a alguien que forma parte de una comunidad, y tú no llegas y dices, hola, por favor, invítame. Tú puedes dejar claro así como me gustaría participar, ojalá puedan mantener las puertas abiertas, pero también hay que ser respetuosos si es que se retrotraen un Sí, poco y dicen, sí. bueno, pues veremos. Y por Eh, eso encontraba como súper bonito lo que, como se inició Pagano Quinta Región. Porque si bien existía como una red social que era el grupo de Facebook, el encuentro, el construir comunidad, el conocer a las otras personas, el que se juntaban a distintas cosas, yo lo encontraba muy bacán, era como, eso es lo que hay que hacer. Mira, me Porque, trajiste un recuerdo, pero de Vietnam, no. el baúl de los recuerdos. No, pero es que lo recuerdo con cariño, no de Vietnam, no fue un recuerdo traumático, fue de hecho una época súper linda. Todo partió por aquellos años, después de que nosotros fuimos a bailar a un evento en Santiago que se llamaba Día del Orgullo Pagano. No, Día, No, Día fueron a la fiesta Pagano, pagana, Fiesta Pagana, no, a la eso fiesta era, pagana, Fiesta que Pagana, fue ¿no? donde se desvirtuó todo el mundo medieval, pero eso es para otro capítulo. Eso es parte de dramas históricos, históricos histéricos. Fiesta Pagana se llama el evento. La En cosa es el Parque que Higgins. yo era todavía así como nuevita en este mundo de la danza celta. Y fue como de las primeras veces que fuimos a bailar a Santiago y ya, yo sé que como que ahí se desvirtuó todo, pero yo como era nuevita, yo no sabía. Pero Pero para mí fue como muy hermoso porque fue la primera vez que conocí a mucha gente a la que le tengo mucho cariño y de la que todavía soy amiga el día de hoy. De hecho, creo que ese fue el día que conocí al duende urbano, por ejemplo, y hasta el Ujú. día de hoy somos yunta. Y Entonces, la Marijó y también. la María Jo, entonces hay mucha gente que conocí en esa fecha que fue como, wow, hay más gente como yo. Hay más paganos en el mundo y están acá en Chile. Y fue como, oh, en una época en que todavía mucha gente estaba como en su armario de escobas, sin salir del armario de las escobas. Eh, y fue muy bonito. Entonces yo llegué como con esa sensación de, oh, hay una potencialidad de comunidad. Y creo que había un grupo de Facebook que se llamaba así como Fiesta Pagana Chile, pero al final eran todos de Santiago. Entonces yo dije, no, vamos a hacer algo distinto. Y ahí fue cuando se me ocurrió crear el grupo Paganos Quinta Región, porque quería que fuera una instancia en donde gente que fuera pagana pudiera conectar con otros y compartir información, compartir eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese grupo, no sé cómo, pero creció y la gente llegó y fue hermoso porque se creó una comunidad súper linda. Mm. Nos conocíamos en persona, participamos en rituales en persona, nos juntábamos en persona, nos juntamos en la playa, nos juntamos en el Parque Excárcel, nos juntamos en el Jardín Botánico, Mm. de hecho, celebramos un Involk, me acuerdo. eh, Traíamos así como instrumentos musicales y de todo, y ritualizábamos. Fue una época muy linda. Y Facebook permitía subir archivos y tener información. Entonces, Mm. compartíamos Sí. textos, PDF, de todo. Fue una época muy bonita y la gente realmente era activa y participaba. No sé si tuvo algo que ver como con el tiempo después, como la decadencia de Facebook, no sé, la aparición de Instagram, no sé qué sería, que después la gente simplemente dejó de participar activamente del grupo y aunque el grupo todavía existe, si van a Facebook y buscan Paganos Quinta Región, todavía existe, pero ya así como que nadie está ahí muerto. Y lo No hay único que comunidad. postean es como ventas así, que ya me aburrí en verdad de hacer de administradora y estar así como baneando gente, así como de, acá no se pueden vender productos, ya me tenían chata, así que ya lo dejé ir nomás, ya murió. Y mucha gente de esa época yo ya no, hay algunos con los que sí todavía tengo contacto, pero no muchos. No sé qué.
qué fue de, pero fue una época muy bonita, en donde realmente había comunidad. Sí, porque parte de las personas que formaron parte de Paganos Quinta Región era la gente que cuando todavía era como muy underground, viajaban el Día del Orgullo de Pagano acá a Santiago. De hecho, no sé, la Ana Mar, la Su, el César, eran gente que yo los conocí en el primer Día del Orgullo Pagano que fui. Sí, Entonces me imagino que para ellos, y que de hecho la Ana Mar y la Su estuvieron en el inicio del nido también, pues. estuvieron. Y de hecho Sí. fue gracias a la Anamar que yo conocí el Día del Orgullo Pagano, porque ella estaba en el grupo Paganos Quinta Región y ella fue, cuando se hizo el primer Día del Orgullo Pagano en Valpo, ella era la organizadora con la Su, creo que Sí. eran las dos. Y como yo estaba de administradora de Paganos Quinta Región, me invitaron a participar así como de ayudante o de como hacer una presentación Voluntarias. Ya, para mí voluntaria, eso también. era. O como de hacer una exposición sobre qué era Paganos Quinta Región, tener así como su pequeña mini charla. Y ahí fue como que, oh, hay un día del orgullo pagano. Fue la primera vez que escuché Sí. sobre eso. Y ahí te conocí a ti y el resto de historia. Sí. Y las chiquillas conocían a la Nadia, que la Nadia venía como trabajando con la Morgan, pero muy sola, porque no sabía nada, no conocía a nadie de acá, y fue como... Y nació Chocapi. Sí, pues porque con la Nadia, mira, yo hace rato que tenía esta idea y justo un día me escribe la Nadia y me dice, oye, tengo esta idea. Y le dije como, oh, habíamos estado pensando lo mismo. Y con la Nadia se nos ocurrió partir el nido de la corneja y pensando en quién podíamos invitar fue como que, oh, la Eve. Y así fue. Ya, y surgió todo. Entonces, igual es es bonito recordar, porque a veces en estos tiempos como de alguna manera se han desvirtuado un poco las interacciones sociales, o sea, como o todo mercantilizado o todo digitalizado, como recordar de que partió como del encuentro persona real a persona real, eh, es como eso es, es como eso es lo que tiene que ser. Y eso es lo cuático también, que a veces la gente dice como, oh, no hay nada, como que no hay grupos, no hay eventos, no hay nada. Pero la cosa es que los hubo, existieron. Ujú. Esas comunidades existieron, los eventos existieron, entonces como que algo pasó. Yo creo que hubo un cambio, no sé si habrá sido interno, externo, múltiples factores, pero algo pasó que las cosas fueron cambiando y habría que preguntarse qué hace falta para que eso resurja. Por ejemplo, en el caso del Día del Orgullo Pagano, que era una instancia maravillosa, el problema fue que no había nadie que quisiera hacerse cargo. Y después yo creo que pesó harto los años de pandemia, Bueno, ese fue otro tema. además. Pero eso vino Entonces es mucho después. como, no tanto, no, Sí, porque no me acuerdo, en el 2019 no hubo, en el 2018 hubo Día del Orgullo Pagano, creo que fue el último que se hizo acá en Santiago. En Valpo se alcanzaron a hacer 2 años. en Valpo se hicieron el 2015 y 2016 nomás, creo. Sí. Después ya no hubo quien se En hiciera cargo. Santiago creo que en 2018 fue el último, que fue la Casona Dubois, cuando expuso la Trini, Pero ese no fue antes, representando al no fue niño. como el 2017. No, parece que no. No sé. Creo que fue el 2000. No, 2000, oh, no sé. Habría que... Ha pasado tanto Ah, tiempo. no, sí, puede que haya sido el 2018. Que ahí en ese tipo de eventos como que solían como hacer ritos, Mm. pero eran como ritos que no implicaba como tanta entrega, no eran ritos tan personales, rituales, que es como súper distinto a, por ejemplo, que en un evento, que sea como de corto fantasía medieval, el broche de oro sea un handpastel, que es algo como súper personal, significativo, o que uno pensaría que fuese así, y que en algún momento todo empezó a ser rito, como lo que podemos ver en el sur, en ciertos eventos, de además de corte vikingo, de empezaron a sacrificar y masacrar animalitos, y es que ahí pues, vamos como para el otro extremo de hacer las cosas porque se ve cool, sin la responsabilidad que eso Porque implica.
ese evento del que tú hablas, el primero, partió como un evento deportivo. Entonces, que terminara con una ceremonia de hand fasting, que para los que no saben es como un equivalente a un matrimonio, que es como una situación súper personal. Es como, imagínense, celebrar, no sé, un Un mundial de bautizo, fútbol sí. y que termine con un bautizo. Es como, Sí. ahí no sé qué, es un tema de decisión de, bueno, de los participantes y de los organizadores también. Pero claro, es como lo que se vende, lo que se promueve en ciertos eventos del sur también, que se supone que era un evento medieval, de varios Ujú. días, y que también se promocionaba como que iba a terminar como con una gran ceremonia de matrimonio. Y es como, ¿por qué se tiene que hacer show de eso en un evento Ujú. que como que se mezcla lo público y lo privado? Sí. No lo entiendo. Ahí, no quiero juzgar, pero es que no entiendo. Que alguien me Como explique. ciertos eventos acá en Santiago que se han hecho y como que igual la parte del show es como el atractivo es como rituales de fertilidad, trabajándolo con Freya en la Rotonda Quilín, lugar donde tradicionalmente se tiene asociado que eran como las tierras donde la Quintrala moró y hacía sus cosas. Entonces es como, ¿de qué fertilidad estamos hablando? Así como, ¿quieren salir todas para allá? ¿Viste? Entonces, desde ahí, yo, Ya, de por esa eso no sabía. somos tan majaderas para decir como, oye, que las cosas se hacen con responsabilidad y con criterio, porque una no sabe muchas veces como qué energías puede estar despertando Sí, porque lo que hablamos y de trabajar con el que la caga. territorio, hay que hacer la Sí. investigación. Po. O sea, imagínate que uno se ponga a hacer, no sé, po, si uno no se pone a hacer cualquier cosa, uno no puede llegar y hacer, no sé, o sea, es como no poner un ejemplo drástico, pero sería súper desatinado ponerse a hacer un ritual de como de buscar fantasmas y cosas por el estilo en un lugar donde se sepa que haya víctima de la dictadura, ¿cachai? O sea, como que es Ujú. una cosa súper Sí. descriteriada que hiere sensibilidades, ¿cachai? Entonces, cuando se trata de temas así, uno entiende como por qué se toman esas cosas en serio, porque puedes dañar Ah, gente. ujú. Eh, ¿Por qué entonces en los otros casos no se toma con la misma seriedad? Así como, se supone que si tienes respeto por cosas como el territorio, por los espíritus, por las tradiciones, por las energías, etcétera, ¿por qué no les tomas el peso que se supone que tienen? A menos que lo hagas simplemente por posería. Y en ese caso, Ujú. mmm, yo diría, no, no diría no lo hagas, sino que di con honestidad, o sea, esto es un show, es una puesta en Sí. escena, es una obra teatral, Una es performance. una performance y eso igual es válido y puedes seguir lucrando con eso, ningún problema, es una performance. Es como si haces pone una ópera de los nivelungos de Wagner, ¿cachai? O sea, no te voy a venir a decir como, ah, mira cómo estás tratando a los dioses nórdicos, es una ópera, ya, yo lo entiendo, ¿cachai? Si uno igual tiene criterio, pero, pero aplícalo, pero aplica el criterio. Sí, eso es lo que cuesta. Como que se mezcla mucho. El problema es que la mayoría de los eventos hoy en día son ferias y están Sí. pensadas para lucrar. Están pensadas para que Mm. haya organizadores de eventos que saquen un coste. Y yo lo entiendo porque organizar eventos sale plata, pero distinto es lo que nosotros hablábamos con la EVE de, por ejemplo, cuando se hacía el Día del Orgullo Pagano. Ese evento no era un evento de mercado donde se buscaba lucrar. Ese evento era un Ujú. encuentro. Entonces, ese era el fin, era encontrarse, crear comunidad. Es un momento en donde la gente que tiene una espiritualidad disidente, por así decirlo, y que se sentía aislada, se puede encontrar, puede decir como, oh, mira, somos más, puede compartir información, y la gente que no sabe, que no participa del mundo espiritual pagano,
puede también educarse y decir como, ah, mira, no son satánicos. Sí, Mira, también pueden ser gente era muy civilizada. divertida, era como muy bacán porque, no sé, una que tenía como ya el mundo celtic como, pero el tema de la danza o no sé, la música, iba y cachando gente de grupos y todo, cuando después que lo encontraba en el día del orgullo pagano, es como, oh, fue como, no solamente le gusta esto porque le gusta Irlanda, sino como que también está metido en esto por esto otro, como que, oh, qué bacán. Piensa que así yo conocí a la Eve y somos amigas hasta el día de Sí. hoy. Kindred Spirits. Entonces, era como otras instancias que yo creo que en estos momentos faltan ese tipo de instancias. Acá en Chile, no sé, pues vemos que todas las semanas casi hay eventos en distintos lugares, pero es como la feria, ¿no? Como que estos encuentros, o lo mismo que en su momento, así como ya que haya carnal máximo dentro del mundo medieval, era el encuentro medieval de Santiago, Oh, eso eran buenos tiempos. que sí, es como muy prehistoria de la vida, En aquellos y era tiempos. como, entonces era eso, como que se buscaba generar comunidad. Yo creo que en estos momentos, como que en el tránsito a la virtualidad, es como todo se mide en cantidad de seguidores, de corazoncitos, y eso es ahora hacer comunidad. Pero es Yo creo que que tampoco le echaría la culpa totalmente a las redes sociales, porque por ejemplo cuando estábamos en Paganos Quinta Región, eso era en gran parte era online, era a través de la red social, pero realmente había un nivel de lo que le llaman así como el engagement, como de participación, o sea, de estar revisando el foro todos los días. Era esa como mentalidad de foro realmente, donde alguien posteaba un ujú, tema y la gente iba respondiendo de acuerdo a ese tema y te respondían y realmente había una conversación donde la gente se preocupaba de subir los PDF, like, como compartirlos, leerlos, descargarlos, etcétera. Se creaban fotos, álbumes de fotos, etcétera, con temas. Entonces, realmente había una participación. En cambio, hoy en día lo que veo son muchas cuentas de Instagram con fotos muy lindas, en donde la gente simplemente, como dices tú, le da un corazoncito. Entonces, esa es como la reacción, pero no hay realmente un encuentro, porque cuando tú le das un like a algo, solamente está entre tú y el que lo recibe y es algo eh, efímero. efímero, es ¿Andrés? un like, pero no es un comentario, no es una conversación. Y yo no sé si es porque ahora no tenemos tiempo para eso, no tenemos tiempo como para tener esa mentalidad de foro que existía antes, en aquellos tiempos antes de Facebook Falta. existían foros. Eh, y lo mismo pasa con los eventos que son presenciales, pero que tampoco logran juntar a la gente. Porque cuando tú tienes un mercado, la gente va, circula por el mercado, ve todos los stands y se va. Y si hay un show artístico, ya se quedan viendo el show artístico y se va. Sí. Pero lo que pasaba en los días del orgullo pagano es que realmente eran encuentros, entonces habían charlas, entonces, habían salas y tú podías ir, o si no eran salas, era como en un espacio abierto y se sentaban todos en el pastito en Sí. círculo y se conversaba. Se presentaba un grupo, hacía su exposición y después se conversaba un poco respecto al tema. Entonces, lo que falta es eso, es diálogo. Y eso van los organizadores. Sí. Y paso el dato, si es que hubiera alguien entre nuestro público que estuviera interesado en revivir el Día del Orgullo Pagano, en realidad es súper fácil. Lo único que tienen que hacer es ponerle una fecha, poner un lugar y listo. Y no piensen en un lugar así como, ah, es que tengo que contratar un centro de eventos, un Arrendar, no. hotel, tengo que pedir amplificación. No, No, eso partió acá siendo en el cerro, una junta en el cerro, acá en Santiago, en el Jardín Mapulemu del Parque Metropolitano. Ahí era como llegar, una verdía, porque no conocí, como, porque hasta ese momento como que Cerro San Cristóbal, igual zoológico, era como, oh, ¿y tiene más cosas? ¡Guau! Y eso había como que habían intereses por ahí por revivirlo, los, de gente, los primeros de juntas gente del pasado. de Paganos Quinta Región también fue así como, oye, nos vamos a juntar todos en el jardín botánico, traigan picnic. Pero Porque la lo que comida sí
es importante. La comida es importante. La Como dijo comida la crea, Sofi por ahí, para o eso sea, sí, estamos, sí, vinimos por el ñam que ñam. la comida crea comunidad. Sí, sí, es verdad. Incluso el hecho, por ejemplo, de cocinar juntos. Pero lo que sí, para ser reconocido oficialmente como del Día del Orgullo Pagano, tienen que revisar las bases, está en la página de internet. Y, y las bases son así como, creo que son como tres cosas nomás. Tiene que ser antes de finales de octubre, tienen que mandar la información a la página para que quede ahí como reconocido oficialmente como Día del Orgullo Pagano, para que usen realmente el logo del Día del Orgullo Pagano. Tiene que ser de entrada gratuita, no se puede cobrar entrada. Y tiene que haber como alguna forma de devolver a la sociedad, comunidad. Entonces, por ejemplo, cuando se hizo el evento del Día del Orgullo Pagano en Valpo, creo que se pedía como donación para refugio de mascotas, una Sí, cosa por el estilo. como que se solía trabajar con las asociaciones animalistas. Otro día creo que se pidieron así como materiales de artículos escolares para donar o algo por el estilo. La cosa es como devolver de alguna forma a la sociedad. Y creo que esas son como las únicas cosas Como de las bases que para que sea requisito. oficialmente Día del Orgullo Pagano. Ahora, si no lo quieren hacer oficial y simplemente quieren ser una banda de paganos juntándose por ahí, también vale. Sí. La Sofi dice, acá en Limache una vez hicieron una celebración de Beltán y fue tan linda. Se hizo un círculo de conversación bacán. Fue mi primera vez hablando sobre amor y sexualidad con desconocidos. Sí, sí. Sí. O sea, yo creo Es que como, lo principal ahí que dice es que te sentiste cómoda, ujú. que no se sienta como forzado, que te sientas en un espacio seguro. Es como que pensándolo bien, como que la quinta región tiene como harto exponente pagano en las distintas comunas. ¿Para qué andamos con cosas? Yo sé que los paganos de Valpo todavía están ahí. Yo lo sé, yo lo sé. Es solo que yo creo que la gente está como más... Bueno, la vida se ha puesto más difícil, es cierto. Sí. Pero yo creo que también la gente está como con más cansada. Así como el meme, estoy cansado, jefe. Muchas decepciones. La verdad es que hablamos mucho de que soñamos con comunidad, pero es muy difícil Sostenerla. sostener comunidades. Entonces, a veces hay diferencias de opinión por diferentes tradiciones. A veces hay gente que tiene trabajo, tiene familia y le cuesta más coordinarse. Y hay gente que le gusta el drama. Mm, Entonces también hay gente que prefiere evitarse el drama y decir sí, como, bueno, sigo mejor como con, con mi vida en solitario y me ahorro los dramas. sí, como que hay que asumir también que en vista del tiempo que ha pasado, uno ya no es joven ni no es joven y con el tiempo y con la energía y sin las tantas responsabilidades como en la vida adulta. Yo creo que nosotras como que nos queremos convencer que seguimos siendo iguales hasta que pasa lo que pasó al inicio del live, que fue como, oh, nos conocimos oh, tanto tiempo ha pasado, y ahí uno se dice como, oh, ya, como que, El tiempo pasa. sí, Sí, pero... ¿Cómo se me está? Ay, se me fue la onda. El tiempo pasa. Ah, te voy a decir, pero es que yo creo que y nos además vamos últimamente, poniendo viejos. lo, viste, me viene visitando el alemán. No, justamente lo que estaba diciendo que además, como por si fuera poco, yo creo que los últimos años han sido difíciles. Eh, Sí, o sea, el 2019 fue locura para Chile con todas las protestas y toda la cuestión, y después todo el proceso constitucional que siguió, con la pandemia más encima, donde, de hecho, con la pandemia no se podía juntar. no, Teníamos una crisis ahí de cómo generar comunidad a través de la distancia. Y que todo era online, entonces también que la gente más encima te pidiera en tu tiempo libre, además de estar conectada, era sí, como too much. Eh,
Y ha habido mucha polarización en el país, ha aumentado la delincuencia, el precio de la vida está más cara. Entonces hay un montón de factores que influyen en que, pucha, ya juntarse con los amigos en el parque a hablar Cuesta. de veganismo ya no es prioridad y cuesta. Sí, que el cuerpo ya no da, ya no es como antes, como que cuesta más recuperarse de los traqueteos de la vida. Y la confianza también, porque antes por Sí. último yo te decía, nos conocíamos por el Facebook, participábamos por el Facebook Mm, y de ahí recién nos juntábamos. Pero ahora me daría, no sé, que llegar a juntarme con no, pues. gente que no conozco ahí en una plaza, como quizá quien llegue. Y Ujú. aparte que de repente se confunden los términos porque uno va como con una idea muy New Age, así como de vamos a encender un incienso, una velita y vamos a estar súper bien. Y llegan unos locos como con 10 tarras de chela diciendo así como, oh, sí, y es como, esto Llegan no los era lo que yo tenía en locos, mente. los locos con la esvástica, ¿no? Ese es otro tema. Es, sí. Hoy me reí Así que, tanto con creo que fue anoche que justo de Nordic Animation subió como un meme de cómo se había pasado la literatura sobre la creencia de las runas desde Guido von List a los ocultistas nazis y así para adelante. Y me reí mucho porque no puedo creer la cantidad de gente en Chile que todavía sigue leyendo a Guido von List y es como, no, please, stop. El meme le venía, pero a la perfección. Ya, si ah, les gustan las runas, no lean a Guido von List. Punto. hay otros caminos. Hay otros caminos. Culturícense, es gratis. Y el otro dato Oh, random, que ¿te acuerdas el libro de la bruja que hablo siempre, que siempre cito, y del que hice ¿mm? todo el capítulo sobre la historia de las brujas, de Ronald Hutton? Bueno, descubrí que Ronald Hutton tiene muchas, muchas, muchas conferencias en YouTube. Son gratis, es cosa de simplemente poner Ronald, así como Ronaldo, pero sin la O. Hutton, Hutton, y si saben inglés, están muchas, muchas conferencias buenísimas. Habla sobre la existencia de diosas paganas en el mundo occidental, sobre dragones, sobre si existe un culto a la diosa o no, si existe paganismo después del Mm, mundo medieval. Hay muchas, muchas, son muy buenas. Él sabe muchísimo, información gratis y de calidad. y si no saben inglés, siempre está la opción de subtítulos de YouTube. La Así que ni siquiera, Sophie ni preguntaba siquiera el tienen que nombre de comprarse a el quién. libro. Sí. La Sophie preguntaba el nombre de quién, a quién no hay que leer porque justo se le cortó. Guido von List, que es como... El problema con Guido von List es que él empezó a escribir sobre las runas más o menos en el siglo XIX y no sé por qué tuvo mucha cobertura. Entonces hay muchos libros que están traducidos incluso al español. Y sus libros son súper fáciles de encontrar, están en todas las tiendas esotéricas. Entonces, como es un libro y está en una tienda, la gente dice, oh, esto es material de calidad. El problema es que no lo es súper nacionalista, racial, tiene una cuestión muy decimonónica, desactualizada, y sus fuentes Muy son siglo básicamente XIX. porque yo lo soñé. Y de hecho son los que tomó después los NS ahí como base a sus teorías medias raras. Así que los amigos de la suástica les gusta ese libro, no, no lo tomen. Pero sí, Ronald Hutton, ese sí es bueno, es el que hace toda la historia de folclore, historia de las brujas, eh, el libro que siempre recomiendo y que ahora tiene todas las charlas en YouTube, ese sí. Así como lo escribió la Sofía, está bien. Dedito para arriba, para él. Guido von List, malo. Ronald Hutton, bueno. Entonces, a ver, la gente se le interesa las runas. Es como, o se va con él, o se va al libro de Pedro Angel. Pedrito Engel.
Sabes que igual prefiero Pedrito Ajá. Engel que Guido Sí, Molist, por lo menos. sí. Eh, no, mi problema con Pedrito Engel es que es un producto de mercado. Es para todas las pastas, le hace a todas, pero no le hace a ninguna. Ujú. Pero él es Tiene feliz ahí buen marketing. Mm, mandando buenas vibras y sí. le toca una campanita, si tiene un Buda al lado de un yin yang, al lado de unos cristales, unos cuarzos, y le hace todas. Ahí estaba revisando y vamos a llevar 2 horas. Sí, Así que por allá ya van a ser las 2 de la mañana. ups. Yo creo que podemos ir Sí, cerrando ya. sí, yo creo que estuvo buena la conversa, para no haber como estado pauteado los temas, estuvo bien interesante No nos faltó tema, y por lo menos. no, nunca, no necesitamos que nos den cuerdas, como, oh, podríamos estar toda la noche, En todo caso, se agradece mucho pero no, la sí, participación. sí, Tuvimos invitados especiales incluso sin planificar. sí, fue maravilloso. Y si hay gente que se motiva y quieren estar aquí presentes en algún próximo episodio, nos pueden escribir. Nosotros siempre Ujú, felices de tener invitados. exacto, Si sí, tienen algún tema en específico que quieren que tratemos, también, si, sí. si quieren que resolvamos alguna duda, así nada más nos dan tiempo para buscar, para hacer la investigación y darles una respuesta más concreta. Eh, y eso, y si tienen dudas siempre se pueden contactar al Nido de la Ujú, Corneja. Tenemos correo de Gmail, tenemos Instagram, nos pueden sí, mandar DM. Hola Hernán, llegas al final. Tenemos Facebook, ahí está la página y sí, el grupo, así que sí, yo creo que tienen cómo lo contactar. más certero, como de lo más rápido de responder es como Sí, Instagram. Siendo como bien honestas, siendo honesta, ya, escríbanos al sí, Instagram. Aparte que nos sí, están viendo por Instagram, así que ya sé. sí, Eh, y en general, a menos que tengamos algún problema con internet, siempre los videos de los live quedan arriba. quedan guardados en el feed, así que por último hagan como la clavo ahí, hacen como que Que trabajan después, y y después está de fondo con escuchándonos. nos escuchan en diferenciado. Y eso, Sí. muchas gracias a Estaríamos. todos Muchas gracias a quienes se conectaron, sí, y a quienes gracias a se la conectaron. Eve. Y a la Molkin, como que por apañar, como que el año pasado estuvimos como, sabemos que la vida es compleja y de repente se nos aparecían las celebraciones, que es como lo que a todos les pasa, si nosotros les vamos a decir, oye, ¿cómo es posible que hagan esas cosas? Este año como que dentro de los propósitos o de las metas que nos propusimos, siendo bien realistas, fue, ya dejemos lo que nosotros consideramos que son como los festivales mayores para live. Ahí nos comprometemos a juntarnos y organizarnos para live. Si surge otro en otro periodo, Bacán. bienvenido sea, bacán, pero por lo pronto como que fue como, ya, como que es importante también como asumir compromisos y responsabilidades y fue como, ya, nos vamos a juntar, así que fue como, ya, vamos a hacerlo. Que, ¿De qué no sabemos? Pero le vamos. que sea lo que los dioses quieran. Exacto. Así que Así que sí o sí, eso, muchas gracias. estaríamos para... em, ñam, 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 ñam. Todo en Beltane. Oh, ¿cómo va a Beltane. pasar? Beltane Sowen. Ya, se viene Beltane, bueno, se sí. viene bien. Exacto. Hay tiempo así como para que vayan proponiendo temas Sí, y no se que olviden de van ser. revisar los temas pasados también, porque Sí. tratamos como de no repetir mucho. Aunque igual siempre terminamos repitiendo, pero vean los capítulos Parte anteriores. de. Sí. Ya pues, Así que eso, saludos, que estén abrazos. bien, que los que vayan a celebrar, ritualizar, que tengan como una bonita celebración, que vayan como dejando como esperanza o intenciones como para este proceso, como para este siglo que viene revitalizándose, que se sigan cuidando, los que están como acá en el hemisferio sur, que aunque ya sea como que de a poco viene la primavera, hay que cuidar, hay que seguir cuidándose, hay que pasar agosto, así que eso.
Como dice Involk, es una época de inicio de proyectos, así que aquí es donde le tienen que poner todas las energías, todo el Wendy. Recuerden que es la época en que las semillas están bajo tierra, todavía no se ven, pero están eclosionando. Es la promesa de que la primavera va a venir. Entonces, tengan fe. Yo sé que a veces el horizonte no se ve claro, pero tengan fe. Viene, Sí, lo bueno se viene, hay que ponerle Wendy, hay que trabajar la tierra, hay que plantar las semillas, pero esos proyectos van a florecer sí. hermosamente cuando llegue la primavera. Como seguimos con el eslogan, este es el periodo de con todo sino pa' qué. Con todos no pagué. El que no tenga, ¿cómo era? El que tenga miedo a No, morir, que no nazca. exacto. Y que pase en agosto. Eso es lo importante. Sí, exacto. A Y, cuidarse, a comerse la bolita de ajenjo. sí. Y Voy a pegarse la investigar bañadita también. sobre eso, me llama la atención. Como Vamos a, aprendimos algo vamos nuevo hoy. a hacer la tarea. Sí, Ya, pues, ya. cariños a todos. Sí, Nos cuídense vemos. mucho. Bye Nos vemos. bye. Feliz Involk.